Estamos ya en Nehemías 13. Vamos a leer todo el capítulo, mis amados. Yo sé que para algunos es un poquito cansado de todo el capítulo, pero ¿saben qué? Porque eso nos va a ayudar a entender, a comprender. Yo lo tengo en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Va a ser ligeramente diferente de repente a la versión que usted tiene, que normalmente es Reina Valera, pero dice lo mismo. Lo que yo quiero, solamente lo hice así, adrede, vamos a decir, para poder dar el mensaje así con mayor claridad, sobre todo cuando hay algunas visitas, ¿verdad? Queda mucho más claro. Así que vamos a leer la palabra y dice: ese mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a un amorreo o a un moabita en la asamblea de Dios. Ese pasaje, ¿sabe qué? Se encuentra en Deuteronomio, hermanos, por si acaso. Que dice esto. Versículo 2. Porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. El único que puede convertir eso es Dios, hermanos. Fíjese eso, convierte la maldición en bendición. Tú no lo puedes hacer. Yo tampoco. Dios sí lo puede hacer. Y es lo que hizo Dios acá. Es extraordinario. Versículo 3. Cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente, o sea, no se esperaron, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías, ¿se acuerdan? Tobías era el que le estaba haciendo la vida de cuadritos a Nehemías. Sanbalat, Tobías. ¿Ustedes recuerdan? No, si construyen ese muro, pues las zorras si pasan por ahí las van a destruir. ¿Se acuerdan? Una burla, ¿no? O sea, tremendo. Está hablando del mismo. Se estaban burlando. Estoy haciendo recordar nada más porque eso ya lo hemos visto ya, ¿verdad? Versículo 5. Había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo. Diezmos de granos, de vino nuevo, de aceite de oliva destinados a los levitas, a los cantores y a los porteros, y también las ofrendas para los sacerdotes. En esa época, yo no estaba en Jerusalén, está hablando de Nehemías, no estaba él en Jerusalén, porque había ido a presentarme, dice, ante Atarjerjes, rey de Babilonia. Recuerden, cuando empezamos decía que era rey de Persa, ahora dice rey de Babilonia. No hay un error. Lo que sucede es que el imperio persa había dominado al imperio babilónico. Por eso que ahora dice rey de Babilonia. Les explico esto, parte histórica, porque algunos que de repente son muy observativos dicen, oye, pero acá dice que es persa y acá dice que es rey de Babilonia. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y muchos que no entienden dicen, oh no, la Biblia tiene contradicciones. Y a fin de que ninguno de ustedes que digan que la Biblia tiene contradicciones, digan, no, espérate un ratito, los persas dominaron a Babilonia. Y es la razón por la que acá dice rey de Babilonia. Miren, vamos aprendiendo un poquito de historia de paso. En el año 32 de su reinado, aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que se les correspondía. De manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo.
Como supervisores de los depósitos asigné al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Como ayudante de ellos nombré a Anán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Estos hombres gozaban de una excelente reputación y su tarea consistía en hacer distribuciones equitativas a sus compañeros levitas. Recuerde esta buena obra, oh Dios mío, y no olvides todo lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y sus servicios. En esos días vi a unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso o el día de reposo o el sábado que era en ese entonces. Además recogían granos y los cargaban sobre burros y traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos en el día de descanso. Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. Algunos hombres de Tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía, la vendían al pueblo de Judá el día de descanso y nada menos que en Jerusalén. De modo que confronté a los nobles de Judá: ¿por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso? Les pregunté. ¿Acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? Ahora ustedes provocan aún más enojo contra el Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Entonces ordené que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche y que no se abrieran hasta que terminara el día de descanso. Envié a algunos de mis propios sirvientes a vigilar las puertas para que no pudiera entrar ninguna mercadería en los días de descanso. Los mercaderes y los comerciantes de diversos productos acamparon fuera de Jerusalén una o dos veces. Pero yo les hablé duramente diciendo: ¿qué pretenden acampando aquí afuera alrededor de la muralla? Si lo hacen otra vez, los arrestaré. Esa fue la última vez que aparecieron en el día de descanso. Luego ordené a los levitas que se purificaran y vigilaran las puertas para preservar la santidad del día de descanso. Recuerda también esta buena obra, oh Dios mío. Ten compasión de mí conforme a tu grande e inagotable amor. Por el mismo tiempo, me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá, es decir, no hablaban hebreo. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el cabello. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé. No había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel. Pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Cómo pudieran siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joaía, hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, se había casado con la hija de Sanbalat. ¿Sí se acuerdan quién era Sanbalat, verdad? Sanbalat era el enemigo acérrimo. Se había casado con la hija de él, el horonita, por lo cual lo expulsé de mi presencia. Recuérdalos, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas. Así que expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tareas a los sacerdotes y a los levitas, asegurándome de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. También me aseguré de que llegara el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha en los tiempos establecidos. Recuerda esto a mi favor, oh Dios mío. 31 versículos muy significativos si consideramos todo lo que hemos venido desarrollando a lo largo de los domingos anteriores. Uno de los placeres que ofrece Hollywood a través de todas, no todas, pero un porcentaje bastante alto de sus películas,
que nos lleva a la fantasía de que las personas o los personajes de las películas, dice, y vivieron felices para siempre. Ayer en la conferencia para matrimonio decía, este es un mito. Pero eso es lo que vende Hollywood. No importa cuál sea la trama, siempre sabemos que el protagonista principal va a sobrevivir. Le pueden hacer de todo, pero siempre sobrevive. ¿Cierto? ¿Sí o no? El problema es que la vida real no es así. En el día a día en que nos toca vivir no es así. Muchas veces, más bien, experimentamos conflictos que no se pueden superar fácilmente y que el dolor parece a veces no tener fin. Y no es que vivir felices por siempre. Y este último capítulo del libro de Nehemías es un ejemplo claro de esta realidad. Recordemos que Nehemías era un hombre que trabajaba para el rey persa Atarjerjes, como les había dicho hace un momento. En el año 445 antes de Cristo, él recibe el permiso del rey para poder ir a Jerusalén a reconstruir. Era una ciudad que estaba destruida. Le pide permiso a su jefe, al rey, y el rey le concede el permiso y va. Y esa renovación de esa ciudad de Jerusalén se narra en el capítulo 2 y el capítulo 12 y duró, según se cree, aproximadamente un año toda la renovación. Sin embargo, Nehemías no terminó y se regresó, no, estuvo 11 años más, es decir, 12 años en Jerusalén. 12 años, imagínense ustedes. Sin embargo, en la Biblia no tenemos mucha información. Solamente en capítulo 5, versículo 14 nos da algunas luces y en el 12:47 algunas otras luces. ¿Y qué nos dice? Que fue un gobernador justo, un gobernador misericordioso, pero no hay más, o sea, no hay mucho más que nos pueda decir. Por otro lado, cuando estaba Nehemías presente, el pueblo respondió de manera positiva. El pueblo dijo, no, yo me uno a esa visión que tiene Nehemías. El pueblo quiso hacerlo. Fue movido a poder hacerlo, a unirse a lo que Dios había puesto en el corazón de Nehemías. Pero ahora en algún momento entre el capítulo 12 y el capítulo 13, Nehemías regresa a su trabajo porque había pedido permiso. Tenía que regresar. Y regresa a su trabajo con Atarjerjes. Y luego, después de unos años, vuelve a pedir permiso, como lo hemos leído, al rey, para poder regresar nuevamente a Jerusalén. Estoy diciendo todo esto como resumen, para entender de qué está hablando aquí. Cuando él regresa a Jerusalén, ¿con qué se encuentra? Con aquella nación que él dejó muy bendecida, una nación que buscaba a Dios, una nación que había edificado el templo nuevamente, que estaban en esa adoración plena. No, pero así lo dejó Nehemías. Después de haber reconstruido toda la ciudad, dejó una nación parada, fuerte, sólida espiritualmente hablando. Pero ahora, cuando él regresa, encuentra una nación caída, una nación que no pudo mantener la debida adoración a Dios y que de nuevo necesita ser renovada. Exactamente. La historia del pueblo de Israel es muy parecida a nuestras historias. Es muy parecida a nuestras vidas. Es más parecida de lo que usted quiere aceptar. Muy, muy parecida. Siempre tenemos historias ondulantes. Momentos que estamos aquí, inevitablemente estamos así. Y ese es a lo largo de toda nuestra existencia. Y aunque veo caras serias, son porque no nos gusta hablar de eso. Muchas veces el orgullo que tenemos dentro no nos deja a nosotros reconocer cuál es nuestra verdadera condición. Nadie quiere hablar de que su condición no es la mejor en el momento. Algunos sí lo aceptan, otros no. Pero es inevitable que así es la vida. La vida en el día a día, eso es.
Subidas, bajadas, subidas y bajadas. Yo quisiera mantenerme arriba nada más, dicen muchos. Bueno, todo el mundo. Pero inevitablemente nuestra naturaleza caída nos va a jalar. Y la Biblia es tan extraordinaria. ¿Saben por qué es tan extraordinaria? Porque no esconde esta realidad como parte de la vida de un pueblo escogido por Dios. Israel, pueblo escogido por Él. Y a pesar de eso, Dios no es tapadera de nadie. Habla de las cosas positivas, pero también de las negativas. De hecho, la mayoría son negativas lo que hace el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué Dios no esconde nada? Quiero que sepa. ¿Sabe cuál es la razón por que Dios no esconde absolutamente nada de nadie? Porque el Evangelio siempre algo tiene que decir. Porque en el Evangelio son buenas nuevas. Porque en el Evangelio está la solución. Porque en el Evangelio esas son las noticias que cambian todo. Nuestra vida, nuestra existencia, aún nuestras ondulantes vidas espirituales. ¿Qué hay detrás de la caída? ¿Y qué hay después de la caída? Son dos preguntas que necesitan una respuesta y que la respuesta la encontramos justamente en este capítulo 13. Así que vamos a empezar. ¿Qué hay detrás de la caída? Cuando nosotros leemos este capítulo 13, no podemos dejar de preguntarnos si en el capítulo 12 estaban tan bien el pueblo. El pueblo buscaba a Dios, adoraba a Dios. El pueblo tenía un nivel espiritual muy alto. Pero ¿qué pasó del capítulo 12 cuando pasamos al capítulo 13? ¿Qué sucedió? Porque todo estaba bien hasta en el capítulo 12. ¿Qué había pasado? Cuando yo digo que estaba bien, no era solamente porque se había reconstruido, sino porque se reactivó esa relación entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Y cómo sé que se reactivó esa relación? ¿Por qué? Porque teniendo el templo en el centro de adoración, eso representaba que Dios estaba en medio de su pueblo. Sin embargo, el primer problema que observa Nehemías es que el templo había sido descuidado. Versículos 4 y 5, lo hemos leído, pero quisiera volver a leer para poder comprender qué pasó, por qué cayeron. Fíjense, antes de esto, dice el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmos de granos, de vino nuevo, de aceite de oliva, destinados a los levitas, a los cantores y a los porteros, y también las ofrendas para los sacerdotes. Lo que debemos recordar, amados hermanos, es que en el Antiguo Testamento el templo representaba la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Por lo tanto, edificar o reedificar el templo era importantísimo. El templo representaba la forma en que Dios se relacionaba justamente con ellos y cómo ellos se relacionaban con su Dios. Esa era la manera que Dios había establecido. La mayoría de ustedes saben que había una serie de rituales que se desarrollaban, una serie de ceremonias. Y cada una de esas ceremonias representaba la iniciativa de Dios para querer relacionarse con su pueblo a pesar del pecado. Dios había establecido, mira, si tú pecaras, entonces tú tendrías que hacer esto, aquello. Dio todos los pasos. Había algunas cosas que eran exigencias de Dios y otros que eran voluntarios. Había ofrendas voluntarias. Pero estaban las reglas ahí definidas y eso tenía que ver con una relación del pueblo con Dios y de Dios con su pueblo. Entonces el problema que vemos aquí respecto al sacerdote Eliasib es que él ha cambiado completamente el uso y el propósito del templo. Ahora ya no era importante que en este lugar se almacenara lo necesario para que se pueda ofrecer adoración a Dios. No le era importante si se presentaba así, si bien no. No era importante que los levitas, que los cantores, que los porteros y los sacerdotes estuvieran presentes. Porque al
restringir esta parte, entonces, ¿qué hicieron ellos? Se regresaron a sus tierras a buscar de trabajar para poder sustentar a sus familias. Dejaron el ministerio. ¿Por qué? Porque la gente no quería traer sus aportes. El mismo sacerdote lo había cerrado. Ya no había necesidad de que trajeran. Entonces se había perdido algo importante. No estaba más esa relación entre el pueblo y Dios y el pueblo. El problema es que al no tener un templo que está cumpliendo el propósito para el cual fue diseñado, pues el pueblo entonces no puede adorar a Dios. Porque una forma de adorar era llevando de sus diezmos, de sus provisiones, para poder sustentar a quienes iban a ministrar a todo el pueblo. Entonces se había roto esa relación. Ya no se estaba llevando de manera adecuada. Por lo tanto, si ya no había una relación entre Dios y el pueblo y Dios, la caída era inevitable. Entonces tengo que decir esto. Si la relación tuya con Dios no es restablecida, la caída va a ser inevitable. El desánimo va a llegar. Las excusas estarán presentes. Si no hay una relación con Dios, podemos hacer cualquier cosa, hermanos. Pero ¿saben qué? El enfriamiento espiritual con toda seguridad va a llegar. Pero ese es ¿por qué? Porque hemos roto, nosotros rompimos esa relación con Dios. A pesar de que en el capítulo 10 el pueblo había expresado compromiso ante Dios de no trabajar los días sábados, el día de descanso, y de no casarse con extranjeros. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que vemos? Han caído en los mismos errores del pasado, cuando Dios a través de Moisés estableció las leyes con bastante claridad. Dice en el versículo 17 y 18: de modo que confronté a los nobles de Judá, porque profanan el día de descanso de este modo tan perverso. ¿Acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Hermanos, el mandamiento de guardar el día de reposo tenía que ver con prioridades. Porque trabajar no es malo en sí mismo. ¿Cuántos saben que no es malo en sí mismo? No lo es. El problema es que cuando el trabajo se volvía más importante que expresar gratitud y adoración a Dios, era un gran problema. Sin embargo, ¿no pasa el día de hoy muchas veces eso? ¿Se da cuenta cómo estamos marcados por ello? El problema entonces era que la gente, yo tengo que trabajar el sábado porque si no, es en esos tiempos. Tengo que trabajar el sábado. ¿Por qué? Porque mi confianza está en cuánto yo gano para poder hacer y cumplir todas mis necesidades. Estoy poniendo mi confianza en mi trabajo y en mi dinero que gano. La confianza no estaba en Dios. La confianza no estaba en el cuidado de ese Dios que suple y además que multiplica, aunque tus ingresos sean mínimos. Mi confianza está en cuánto más yo trabajo para poder sacar más, para poder comprar esto, aquello y lo otro, en lugar de poner mi confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces voy poco a poco quitando mi confianza de Dios y me voy separando, me voy alejando y me voy alejando. He puesto mi confianza en otro Dios. ¿Quién? Mis fuerzas. Yo mismo. Yo mismo. Por lo tanto, hermanos, no guardar el sábado estaba profundamente relacionado con el hecho de no dar adoración a Dios de forma adecuada. No sé si ustedes se dan cuenta.
cuando no se da a Dios una adoración de la manera adecuada, que ese Dios santo, justo, misericordioso, lleno de gracia, quiere, entonces estamos haciendo yo mi propio Dios. Porque yo voy a adorar a Dios a mi manera y como yo quiero. El problema no era entonces solamente el sábado. El problema mayor era que mi compromiso con Dios, mi tiempo de adoración a Dios, lo había despedido. ¿Sí comprenden la idea de lo que está pasando aquí? Por otro lado, leemos en el versículo 25 al 27, 25 la segunda parte, dice: los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé. No había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Quisiera hablar sobre esto mucho, hay mucho que hablar sobre esto. De hecho, no tengo el tiempo porque me tendría que desviar, y la idea no es desviarme como quisiera profundizar en este aspecto, pero sí tengo que aclarar algo, que este pasaje no está respaldando ningún tipo de racismo, por si acaso, de ninguna manera. Por el contrario, sabemos que Dios ama a las naciones. El problema con los matrimonios aquí extranjeros estaba relacionado de nuevo, ¿sabe con qué? ¿Con qué cree? Con adoración a Dios. ¿Sí? Y usted dirá, a ver, ¿cómo? A ver, explíquemelo. Bueno, vamos a ir. ¿Qué les parece si vamos a Primera de Reyes para poder darnos cuenta de que estaba relacionado con adoración a Dios? Primera de Reyes capítulo 11, versículo 1 al 8. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 1 al 8. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Fíjese, esas mujeres extranjeras. Versículo 4. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto. Estamos hablando del rey Salomón que Dios había escogido, aquel que levantó el templo. O sea, no cualquiera, estamos hablando del rey Salomón, ungido por Dios mismo. Miren las mujeres cómo desviaron su corazón. Ahora dice en el versículo 5: Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Él era el dios al que tiraban los niños a quemar. A ese dios estaba adorando. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Ahora ya se dieron cuenta cuál era el real problema. El real problema era dejar de dar adoración a Dios para poder dar esa adoración a otros dioses. Siempre, hermanos,
que va a haber una caída en nuestras vidas, no ocurre de la noche a la mañana, sino cuando nuestro corazón se ha inclinado a adorar a otros dioses. Tal vez no estamos hablando de dioses de yeso, de cemento, de madera. No, estamos hablando de otros dioses que nos hemos construido muchas veces a nosotros mismos. Nosotros somos una fábrica de ídolos. Siempre estamos buscando a qué adorar. De una u otra manera. Aún de cosas buenas hacemos ídolos. Y cada vez que nosotros construimos ídolos, nuestra relación con Dios va a menguar. Porque no le vamos a dar la adoración que Él... Porque nosotros hemos puesto a competir a otros ídolos con el Dios verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo tiempo para adorar a Dios? Porque, bueno, el trabajo también tal vez sea mi ídolo. Tal vez, mi esposa es mi ídolo, mis hijos, mis nietos. Muchas cosas hacemos ídolos, cosas que son buenas, o personas que no tienen mal, pero lo hemos hecho ídolos cuando nosotros hemos dado prioridad a ello en lugar de darle mi corazón y llenar mi corazón y que Dios, Él pueda hacer verdaderamente su templo, mi corazón. Nosotros por naturaleza, les decía, somos idólatras. Siempre hay alguien sentado en el corazón nuestro. Si no está Dios, tendrías que fijarte quién está allí. ¿Quién es el que te quita tiempo? ¿A quién le dedicas más tiempo que el tiempo que tendrías que darle a Dios? ¿Sí se da cuenta cómo somos tan idólatras? Sí, hermanos. O sea, ¿el problema estaba en las otras mujeres o es que estaba desviando toda su adoración? Toda la adoración lo estaba llevando para allá, por consecuencia de esas mujeres. Entonces, para responder a la pregunta, ¿qué cosa hay detrás de la caída? Podemos ver que lo que hay detrás de la caída en cualquier área de nuestras vidas es una adoración desordenada. Ese es el gran problema. Una adoración desordenada. Eso es lo que propicia una caída. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Romanos 1, 21 al 23. Ok, dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La raíz entonces, hermanos, del pecado es no dar la adoración debida al Dios verdadero. En lugar de eso, decidimos cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Es increíble y cómo nosotros nos podemos excusar de diferentes formas, de diferentes maneras. Esto quiere decir que cada una de nuestras áreas de nuestra vida donde nosotros experimentamos lucha y estamos observando todavía secuelas del pecado ahí en el jardín del Edén, es que va a haber una batalla constante por quien recibe una adoración. Hay una batalla constante. ¿A quién vamos a adorar? ¿Adoras al Dios verdadero? ¿O adoras a un ídolo que te has levantado y lo tienes gobernando tu corazón? La caída es esa, por no dar la adoración correcta, la adoración a Dios. No se da la adoración a Dios cuando en mi corazón Él no gobierna. Y muchas veces yo puedo poner
todas las excusas. ¿Para qué? Para autoengañarme, porque así somos. Tratamos de acallar la conciencia. No, finalmente, no es malo lo que estoy diciendo. Hay cosas que no son malas en sí mismo, pero cuando lo hemos convertido en un ídolo, le hemos puesto a competir ¿con quién? Contra Dios. Ahí se convierte en pecado. ¿El trabajo es malo trabajar? No, pero cuando conviertes el trabajo en un ídolo y eso reemplaza al Dios verdadero, ya estás pecando. Ese es el pecado. Nosotros tenemos que recordar, hermanos, que cuando la creación nos seduce a nosotros más que el Creador, cuando nosotros experimentamos la caída y nos frustra tanto, porque aunque nosotros amamos a Dios, al igual que como sucedió con el pueblo de Israel, necesitamos algo más que compromiso. Muchas veces dice, no, llego a la iglesia y alguien te habla bonito y qué padre. Sí, hermano, le voy a poner más ganas. ¿Sabe qué? No se necesita solamente compromiso. Porque la mayoría que yo conozco que dice, le voy a poner más ganas y ellos quieren poner un compromiso. ¿Saben qué? No lo logran. ¿Sabe qué necesitamos? Y aquí quiero que todos estemos atentos. Necesitamos a un gran Salvador que constantemente nos esté llevando a esa renovación. Y ese no es Nehemías, se llama Jesucristo. Tú le puedes poner todas las fuerzas, pero déjame decirte que vas a fallar. Por eso es que necesitamos a Jesucristo, que nos lleva de renovación en renovación en renovación. Porque ya comenzamos y estamos comenzando a venir y involucrarnos a buscar a Dios. Pero de pronto nos vamos a cansar. Y luego nos desanimamos. Y nuestras fuerzas van a tambalear. Y todo el compromiso que hice no sirve de gran cosa. Esa es la razón por qué necesitamos a alguien extraordinario, mucho más poderoso que nosotros, Jesucristo mismo. ¿Qué hay después de la caída? Este año, 2019, voy a cumplir 14 años de matrimonio. Y al igual que la mayoría de matrimonios, podría decir que no todo ha sido una luna de miel. Hay momentos en que hemos pasado momentos difíciles y muchas veces cuando esos tiempos difíciles vienen parece que todo se acaba, que todo se termina, que ya no hay esperanza. Cuando eso sucede es que estamos experimentando como una caída. Y cuando estamos ahí, muchas veces pareciera que no se puede hacer mucho. Los casados que ya llevan un tiempo saben de lo que estoy hablando. Dice, Sobre todo esto ocurre, ¿sabe cuándo? Cuando no somos conscientes que nosotros somos una fábrica de ídolos. Cuando no somos conscientes de ello, es lo que ocurre. Cuando el evangelio todavía no te alumbra, entonces no tienes las esperanzas suficientes. Porque uno puede llegar a la iglesia y el evangelio no haberlo alumbrado. Las cosas cambian cuando conocemos el evangelio, que son buenas nuevas, buenas noticias. Porque entonces yo ya no estoy solo para enfrentar la situación, sino que en medio de la desesperanza sigue habiendo esperanza. Eso es el evangelio. Regresando a Nehemías, si yo hubiera estado en el lugar de Nehemías, posiblemente al ver todo lo que estaba pasando, yo me fui, estaba en lo mejor, y ahora regresar y ver todo lo que estaba sucediendo, quizás simplemente, ¿saben qué? Mejor me regreso a mi trabajo con Atarjerjes porque allá la vida está mejor. Bueno, esta gente les encaminé, pues ellos que se amolen, que sigan yendo a ese camino de la destrucción. Mi decepción, humanamente hablando, hubiera sido tan profunda porque yo le puse todas las ganas. Se reconstruyó todo en un año y no me quedé un año, estuve
12 años prácticamente, y la gente parecía que ya estaba segura, que ya estaba firme. La gente comenzaba a caminar muy nivel espiritual. No. Entonces todo eso me hubiera llevado a una decepción enorme. Y yo pensaría que este pueblo definitivamente no tiene solución. Si yo hubiera sido Nehemías, gracias a Dios que no soy Nehemías, pero creo que todos nos hubiéramos desanimado. Pero ¿saben algo? La realidad no es así. Dios nos muestra su corazón fiel a través de la vida de Nehemías. Cuando vemos a Nehemías, tenemos que estar mirando a Jesucristo. No a Nehemías en sí mismo, sino a Jesucristo. Porque a través de Nehemías es que está mostrando ese corazón, esa fidelidad que no se acaba nunca. Que a pesar que Nehemías ve todo el desastre, él no se queda mirando, lamentándose, sino que interviene para arreglar estos asuntos. Y el templo vuelve a ser acondicionado para ese uso original. Dice el versículo 9, luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios en el templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. Hermanos, la adoración es ordenada para poder ofrecer una adoración adecuada a Dios. ¿Y cómo lo hace en este caso de Nehemías? Trayendo el personal nuevamente al templo. Dice en el versículo 11, luego los reuní y los restablecí en sus puestos. Es decir, Dios está volviendo al centro de la vida de la nación. Muchos hemos experimentado vidas ondulantes. Tal vez algunos están justo arriba en la cresta de la ola, tal vez otros están abajo. Pero ¿sabe una cosa? El Dios que es fiel, el Dios que fue fiel con el pueblo de Israel, es el mismo Dios que sigue siendo fiel el día de hoy. Que tal vez tú digas, no, pues yo llegué porque me invitaron, para que no pongan gorro, por la razón que sea, no, porque yo estoy acostumbrado todos los domingos ir, etcétera. Pero yo no conozco el corazón tuyo, no conozco tus pensamientos, no conozco quién gobierna tu vida, quién gobierna tu corazón. No conozco si está el Dios verdadero o hay un ídolo que a veces aparenta ser el Dios. No conozco, pero yo puedo conocer de este Dios que es fiel, que a pesar de la caída, que a pesar que el pueblo de Israel no quiso nada con él, Dios permaneció fiel. ¿Y para qué permaneció fiel? ¿Sabes para qué? No porque se habían portado bien, sino porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel para con sus hijos, para poder extender su mano de auxilio y poder levantarlos y llevarlos nuevamente a la cresta donde siempre debieron estar. Dios vuelve al centro de la vida de la nación de Israel. Ahora ellos comienzan a dirigir su confianza a la fidelidad de Dios. Ya no a sus propias obras, ya no a sus propios esfuerzos. El versículo 22 dice, luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer guardia en las puertas para que el sábado fuera respetado. Es decir, si usted se da cuenta, la santificación comienza ahora a ser una prioridad, desechando todo lo que tiene que ver con una adoración desordenada a otros dioses. Ya no es, voy a hacer negocio los sábados para ganar más lana. No. Ahora es el tiempo de adorar a Dios. Porque muchos de estas cosas buenas que luego convertimos en ídolos, lo único que buscan es distraer al pueblo de esa adoración exclusiva a Dios y así obtenerla para ellos mismos. Dioses falsos que compiten con el Dios verdadero. Pero no son ellos, nosotros, nuestro malvado corazón los pone a competir a otros ídolos con el Dios genuino y el Dios verdadero. Versículo 30 dice, yo los purifiqué de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas sus respectivas tareas. Lo que observamos aquí entonces es una nueva renovación. Y nuevamente esto nos enseña acerca de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Desde la caída de la historia y en el jardín del Edén, Adán y Eva, capítulo 3 del libro de Génesis, hasta el final del libro de Nehemías, podemos ver que siempre hay una esperanza, que siempre hay espacio para una renovación, sin importar cuán profunda sea la caída. Claro que es dolorosa la caída, claro que a nadie le agrada estar ahí,
Pero hoy, amados hermanos, podemos entender que sin importar cómo le estemos pasando el día de hoy, cómo la estemos experimentando, la noticia del evangelio es que no todo ha terminado, que todavía hay una luz de esperanza, que todavía el evangelio no ha sido disuelto, sino que el evangelio permanece como ese estandarte para poder levantarse delante de sus pueblos. El evangelio en medio de la caída ha iniciado un proceso de renovación en Israel, y es el mismo evangelio que hoy puede empezar un proceso de renovación en cada uno de nuestros corazones, y de tal manera que Jesucristo puede empujar a ese ídolo que está en nuestro corazón y él sentarse ahí en medio de nuestro corazón y podamos elevar nuestra adoración genuina hacia ese Dios. Este proceso de renovación para nosotros ya no tiene desde luego que ver con un templo físico. No tiene que ver con descansar un día a la semana específico como tenían que hacerlo ellos en el día sábado. Ni mucho menos tiene que ver con relacionarnos con extranjeros. Hoy en día nuestra renovación únicamente tiene que ver con Jesús. Él es el que reemplaza al templo. Ya no necesitamos un lugar como ellos, como lo tenían los israelitas. Jesucristo reemplaza el templo, cumpliendo aquella función de proporcionar una nueva vía para poder relacionarnos nosotros y Dios con nosotros. Ese es el significado justamente de lo que Jesucristo hizo cuando Él murió en aquella cruz y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué es de arriba abajo? Porque fue Dios arriba, Dios el que tomó la iniciativa. ¿Para qué? Para poder rasgar ese templo y abrirlo de par en par, de tal manera que el ser humano ahora pueda tener acceso a Jesucristo, al Padre a través de Jesucristo. La adoración perfecta se cumple en Jesús, al haberse ofrecido Él mismo como el sacrificio perfecto. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 27, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Ya no tienes que separar el sábado, porque Jesús es nuestro descanso. Ahora podemos confiar en su obra, ya no en la nuestra. Pues solamente en Él, allí en la cruz, es que ha destruido los dioses falsos, avergonzándolos y destruyéndolos. Dice Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Por lo tanto, tú y yo no necesitamos a Nehemías para poder ser renovados de la caída. Todo lo que necesitamos lo encontramos en Jesús, sin importar cuál sea el estado en que estemos. Él es el templo, pero también es el sumo sacerdote, pero también es el sacrificio perfecto que limpia, que quita el pecado del mundo. Eso, todo lo que vemos acá figurativamente lo encontramos en Jesús. Si nosotros confiamos en Él, si nosotros nos volvemos a Él, entonces la renovación es posible, porque de la mano de Cristo todo es posible.